grabar. Y si bien esta clase va a ser un poco ¿Clase monótona en el de qué? sentido hablando, Vamos. interrúmpanme nomás, ¿sí? Cualquier cosa. Bueno, Ahorita. tenemos en común el tema de introducción al derecho, o sea, derecho. Derecho uno, introducción al derecho. Cuando alguien nos dice qué es derecho, nosotros tenemos que contestarle, ¿no? ¿De qué derecho querés que te hable? Dice, vos que estás estudiando abogacía, criminalística, escribanía, ¿qué es derecho? Vos que estás en el mundo del derecho. Depende. Yo digo, ¿dónde está la farmacia? Acá derecho. Eso es un vocablo de derecho. Desde ya, uno de los problemas de introducción al derecho que tiene el derecho que es una palabra ambigua, es una palabra vaga. Son dos cosas. Los problemas jurídicos que suelen haber es que hay vaguedad y ambigüedad. Son dos problemas jurídicos en el tema del punto interpretación del derecho. ¿Es fácil interpretar el derecho? No, porque uno de los problemas es que hay cosas muy vagas y ambiguas. ¿Qué significa vaguedad? Cosas que no están muy claras. ¿Y qué significa ambigüedad? Palabras o frases que significan muchas cosas. Por ejemplo, la mismísima palabra derecho. Cuando nos preguntan qué es derecho, nosotros le respondemos, ¿de qué derecho querés que te hable? Porque esa palabra es ambigua, significa varias cosas. Está el derecho desde el punto de vista objetivo, o no desde el punto de vista, sino la acepción objetiva del derecho, así se llama, que en ambos programas de ustedes está explícitamente en una unidad, un poquito más adelante. ¿Sí? Acá tenemos una noción general, digamos, del derecho. Y el derecho subjetivo por el otro lado. ¿Alguien sabe, se anima a decir la diferencia entre lo que es derecho desde el punto de vista objetivo y derecho desde el punto de vista subjetivo? ¿Ninguno? Despacito nomás. Bueno, el derecho desde el punto de vista subjetivo no es lo que le parece a cada uno, como siempre me suelen responder. Yo quería mofarme otra vez de esa respuesta, pero no. El derecho desde el punto de vista subjetivo habla del derecho desde el punto de vista del sujeto, el derecho como el derecho de la persona, las facultades que tienen las personas. Por ejemplo, yo digo, tengo derecho a la vida, ¿no? Estoy hablando de una facultad que tengo yo, una persona. En cambio, yo digo, voy a la facultad de Derecho, ahí no estoy diciendo voy a la facultad de las personas, no, estoy diciendo voy a la facultad donde se estudian las normas. Entonces, la palabra derecho, desde el punto de vista objetiva, una acepción, desde el punto de vista objetivo o una acepción objetiva, tiene que ver con la palabra norma. En cambio, la palabra derecho, desde el punto de vista o una acepción subjetiva, tiene que ver con la palabra facultad. Bien, no es lo mismo norma que facultad. Vamos primero a desarrollar el derecho desde el punto de vista objetivo. Bien, bueno, denme un segundo, voy a conectar el micrófono que se me está saliendo y ahí seguimos. Bien, entonces, cuando hablamos del derecho desde el punto de vista objetivo, hablamos de la norma, pero vamos a un concepto de derecho. ¿Sí? Este es el famoso concepto de derecho cuando nos preguntan qué es derecho. El derecho es un conjunto sistema de normas. Por eso la palabra norma es importante, porque en resumidas cuentas, ¿qué es el derecho? La norma. ¿Sí? Ahora, ese conjunto de normas es coactivo, ya voy a ir explicando, es coercible, sancionada por autoridad competente, que regula la conducta del hombre en sociedad para alcanzar la paz social
y la justicia, que es el fin último del derecho. Este concepto es, vamos a ver que tiene tres partes. Bien. Si yo digo, ¿qué es el derecho? El conjunto sistema de normas. Perfecto, la primera parte. ¿Cómo es ese sistema de normas? Coercible y coactivo. ¿Qué hace ese conjunto de normas? Regula la conducta del hombre en sociedad. Y le agregamos una cuarta, ¿para qué? ¿Qué es la finalidad? Entonces, primero es qué es un conjunto sistema de normas. ¿Cómo es esa norma? Coactiva, coercible, es sancionada por la autoridad competente. ¿Qué hace esa norma? Regula la conducta del hombre en sociedad. Perfecto. ¿Para qué? Agregamos una yapa. Bueno, para que haya justicia, para que haya paz social. Esos son los fines del derecho. Bien. ¿Qué significa coercible y coactivo? La coercibilidad es la amenaza de una sanción. Es, por ejemplo, yo te digo, si no pagas impuestos, te voy a rematar lo que tenés. Si no te portás bien, no salí este fin de semana. Ahora, esa norma, si no te portás bien, no salí este fin de semana, es una norma, no es una norma jurídica. La primera sí. Acá estamos viendo el derecho como norma, una norma jurídica. Hay una gran diferencia entre las normas sociales, las normas familiares y las normas jurídicas. Nosotros estamos hablando del derecho como norma jurídica, ¿sí? No es en vano anotar la palabra de lado, jurídica. Ahora, entonces la coercibilidad significa que hay una amenaza de sanción. ¿Quién es el que te amenaza? ¿Un ex psicópata? ¿Un amigo? ¿Quién es el que te amenaza con una sanción? El Estado. Cuando hablamos de derecho, estamos hablando del conjunto de normas jurídicas que vienen del Estado. ¿Qué es el Estado? Bueno, filosóficamente el Estado somos todos. Mentira, pero bueno, lo que dice la filosofía jurídica. Ahora, el Estado actúa a través de poderes, que hay tres: legislativo, ejecutivo y judicial, a nivel nacional y a nivel provincial y encima a nivel municipal también. Hay varios. Entonces, esos son las autoridades competentes, sancionadas por autoridad competente, ¿no? Esas normas son sancionadas por las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Las autoridades del Estado. Enseguida vamos a ver quiénes son. Entonces, la coercibilidad significa que esas normas te amenazan a vos con una sanción si no haces algo que debes o si haces algo que no debes. ¿Y qué es la coactividad? Coactivas, dice que son las normas. Es el cumplimiento de la amenaza con la fuerza pública. Entonces, la norma dice que el acreedor, el locador, te puede demandar si no le pagás o si no le devolvés el inmueble. Estás alquilando, dejaste de pagar, no le devolvés, te hace un juicio de desalojo. ¿Sí? Entra al Estado, recurre a un juez, al Poder Judicial, para que el juez decida el resultado de ese conflicto que hay. Entra al Estado. El juez va a fallar seguramente si está debidamente probado esa relación que hay entre acreedor y locador, y si tiene razón, le va a dar la razón al tu locador. ¿Y qué le va a decir? Usted tiene razón, Janet se tiene que ir. Y vos decís, ¿sabes qué, señor juez? Yo soy el juez, entonces me decís, ¿sabes qué, Daniel? Yo no me voy. Ah, bueno, ¿qué hago yo como juez, Janet? ¿Te agarro los pelos y te saco? No, manda a la policía a sacarte. En la sentencia va a estar la ejecución de la sentencia, va a ir la fuerza de seguridad, que es la fuerza pública, y te va a sacar literalmente las cosas a la calle. Ahí está la coactividad. ¿Qué pasa con las normas jurídicas internacionales, por ejemplo, del derecho internacional público? Que voy a poner un ejemplo enseguida cuando veamos las ramas del derecho. Por ejemplo, Naciones Unidas. Naciones Unidas es una especie de supraestado, ¿no? Pero ¿qué le falta a Naciones Unidas? Le falta la coacción. ¿Qué significa esto? Claro, los países se comprometen a tal cosa, ¿no? Firman resoluciones. Si hay algún conflicto entre países, hay que dialogar, hay una resolución, varias resoluciones que dicen que hay que dialogar primero, ¿sí? Y nosotros tenemos un conflicto, por ejemplo, con Gran Bretaña, con Inglaterra, por Malvinas.
Inglaterra no se sienta a dialogar con Argentina, pese a que firmó resoluciones que dicen que sí. O sea, hay normas que obligan a Inglaterra a negociar, a dialogar con nosotros. Pero después de Malvinas, después que hicimos ir a Malvinas, se cortó el diálogo. Sin embargo, Naciones Unidas no le puede, así como a Janet, enviar policías a Inglaterra para hacerle cumplir. Por ahora, ¿por qué entonces las normas jurídicas a nivel internacional le faltan la coactividad? Por eso hay algunos que dicen no son normas jurídicas, porque le faltan esa idea de coactividad, de coacción. ¿Se entiende? Entonces, la coercibilidad, coercible significa que esa norma te amenaza con una sanción. ¿No cumplís? Viene la coacción por parte del Estado. Ahora, ¿quiénes son las autoridades competentes de un Estado? Dice sancionada por autoridad competente. Bueno, nosotros vivimos en una república. ¿Qué significa república? Y entre otras cosas que hay principios republicanos. Y uno de los principios republicanos es la división de poderes. Para que haya una república, el poder tiene que estar dividido, no puede estar en manos de una sola persona o un solo grupo de personas. En nuestro país, que tenemos el modelo presidencialista, república presidencialista, que le copiamos a Estados Unidos, más o menos, ¿sí? Tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo y tenemos el poder judicial. ¿Quién es el poder ejecutivo a nivel nacional? Janet. Háblame porque tengo que tragar también. Eh, no, no recuerdo. Muy bien, está bien que lo reconozca. Nadie va a juzgar porque para eso estamos, para eso están. Pero acuérdate que en octubre votás de vuelta. Presidente es el poder ejecutivo. Hoy digo, este año hay elecciones para presidente, ¿sí? El titular del poder ejecutivo a nivel nacional en Argentina, así como en Estados Unidos, es el presidente de la nación. Bien. El poder legislativo es el Congreso de la Nación, que es bicameral, hay Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y el poder judicial, esto, ojo, esto hablando a nivel nacional, porque también hay tres poderes a nivel provincial. ¿Por qué? Porque además de ser una república, forma de gobierno o sistema de gobierno, somos una federación. El artículo 1 de la Constitución, que se debe estudiar en ambas materias, tanto la de Janet como Matías, dice: la nación argentina adopta para la forma de gobierno, adopta significa que no inventamos nada, copiamos, la forma republicana, representativa y federal. ¿Federal qué significa? Significa que hay un centro, que es la nación, pero además se reconocen provincias autónomas que tienen su propio gobierno. A diferencia de Uruguay o Paraguay, donde hay un poder ejecutivo nacional, nomás, hay una autoridad nacional. Generalmente los países de gran territorio, o sea, muy extensos territorialmente, son federaciones, porque no se puede administrar todo. ¿Por qué nosotros hicimos la Revolución de Mayo en 1810, pero recién la Constitución Nacional la pudimos sancionar en 1853? ¿Qué pasó esos 43 años? Fue una guerra, bueno, los primeros 10 contra España, y después fue una guerra entre unitarios y federales. Los unitarios, que eran los porteños que querían gobernar todo el país desde Buenos Aires, y las provincias que decía, tu abuela, yo estoy antes que vos, yo me gobierno solo, respeto las leyes, si querés, de Buenos Aires y las leyes nacionales, pero además tengo mis leyes. Vos no podés elegir quién va a gobernar acá. En la Constitución de 1819, que se sancionó pero no aceptaron las provincias, el Poder Ejecutivo Nacional estaba a cargo de un director, y tenía como facultades, entre otras, elegir a los gobiernos de provincia, a los gobernadores. ¿Qué significa eso? Que las provincias no pueden elegir a sus gobernadores, sus propios gobernantes. Eso entonces no era federal. Por eso no aprobaron, no se adhirieron las provincias. Y la Constitución de 1826 tampoco, porque fue lo mismo. Recién en 1853, cuando dijeron, artículo 1, el primero, República Representativa Federal, ahí listo. Ahora sí. Entonces, nosotros estamos hablando de esos tres poderes a nivel nacional. Poder Ejecutivo, Presidente, Legislativo, Congreso. ¿El Congreso cómo está formado? Por dos cámaras. Una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores.
La Cámara de Senadores, perdón, la Cámara de Diputados primero. La Cámara de Diputados representan al pueblo de la nación argentina. ¿Qué significa esto? Que el diputado debe pensar como argentino, no importa de dónde salga. Pero ¿de dónde sale ese diputado? De cada provincia. ¿Cuántas provincias hay? 23 provincias más una ciudad autónoma, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal, que es como si fuera una provincia más, que era el viejo municipio de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, son 24 jurisdicciones. Entonces el Congreso de la Nación tiene diputados de las 24 jurisdicciones. Bien. Ahora, Buenos Aires tiene más diputados que Corrientes. ¿Por qué? Porque tiene más habitantes. Entonces la Cámara de Diputados va a tener, cada provincia va a mandar diputados según la cantidad de habitantes que tenga. ¿Y cómo se elige? Bueno, también se elige por el voto. Nosotros vamos a votar generalmente, o sea, la Cámara de Diputados y Senadores se renueva cada 2 años, un tercio. Entonces, siempre que nos vamos a votar para el presidente, también coincide la elección para diputados y senadores. También renovamos algo ahí. Cuando vos no cortás boleta, metés presidente y su candidato a diputado también, ¿eh? Entonces, ¿y de qué partido? El partido que sale primero, el que gana, se lleva 2 tercios de la banca. Si hay, qué sé yo, 9 bancas, se llevará 6. Y el que sale segundo, se lleva un tercio. Se llevará 3 bancas. Entonces, el que gana para presidente ahora tendrá varios diputados, ¿no? Pero 2 tercios, ¿no? El otro tercio para el segundo, que el que sale segundo en esa provincia. Entonces, esa es la Cámara de Diputados. ¿Y a quién representan los diputados? Al pueblo de la nación argentina. Deben pensar como argentinos. ¿De dónde salen? De las provincias. ¿Cuántos diputados manda cada provincia? Según su cantidad de habitantes. Ahora, la Cámara de Senadores deben pensar como provincianos, porque los senadores representan no al pueblo de la nación argentina. Los senadores representan a la provincia. ¿Y de dónde salen? De la provincia que lo elige. ¿Cuántos senadores tiene la Cámara de Senadores? Un número fijo, 3 por cada provincia. El que sale primero se lleva 2 bancas y el que sale segundo, una. ¿Y por qué es importante la mayoría de un partido tanto en el diputado como senadores? Porque el presidente va a querer mandar un proyecto de ley al Congreso. Se va a discutir en la Cámara de Diputados, luego pasa a la Cámara de Senadores y se aprueba, si se aprueba. Y si vos no tenés mayoría, tenés que empezar a negociar con los otros partidos. En cambio, ¿qué pasa si vos tenés mayoría en el Congreso? Tu partido tiene mayoría. Es como una escribanía. Mandaron un proyecto de ley y ya se aprueba. ¿Se entiende? Por eso es importante la representación. Entonces, el pueblo está representado mayoritariamente en el Congreso de la Nación. Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Es una de las autoridades competentes. ¿Y qué hacen? ¿Qué normas hace el Congreso de la Nación? Las llamadas leyes. No es lo mismo norma que ley. ¿Qué normas hace el Congreso de la Nación? Las llamadas leyes, leyes nacionales. Bien. Bueno, Poder Judicial a nivel nacional. ¿Quién es? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acuérdense del pollo, ¿no? Suprema de pollo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay algo que van a ver en toda su carrera, en ambas carreras, uno u otro, que es esto. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso significa. La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal judicial que tiene la República Argentina. Cuando digo el máximo significa que no hay nada a nivel nacional por encima de eso. Pero no es la única justicia que hay. Es el máximo órgano judicial. Por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación están los tribunales ordinarios a nivel federal. Estamos hablando siempre de la nación primero, después vamos a la provincia, ¿no? Entonces tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales ordinarios o tribunales federales. Entonces, vos comenzás un caso
un pleito en la justicia federal. Che, ¿y por qué en la justicia federal y no provincial? Porque van a ver, principalmente Matías, no tanto así Janet, en otras materias, Matías, que hay casos que son federales y hay casos que se comienzan en la provincia. Por ejemplo, si a vos te roban en la facultad, va a depender de quién te roba. ¿Te robó un compañero? Denuncia a la policía o en fiscalía provincial. ¿Te robó un funcionario de la facultad? Universidad Nacional, ¿eh? La denuncia a Gendarmería o Policía Federal. Ahí actúa la justicia federal. O sea, por ejemplo, entre otras cosas, para que tengan cultura general, en este caso, cuando hay un pleito donde una de las partes es un funcionario público nacional, como lo puede ser un empleado de una institución nacional como la UNE, es la justicia federal nacional la que actúa. ¿Está? Bueno, Ah, qué bueno, yo no sabía eso. Qué che, bueno. imagínate. Importante saber. Bueno, en cambio, cuando estamos hablando de que te roba un compañero, ahí el compañero no es funcionario público. Bien. Bueno, gracias a Dios, gente, ya no está más la que conté, por las dudas, ¿no? Entonces, estábamos hablando de quiénes son las autoridades o las autoridades que sancionan estas normas. Bien, entonces estamos a nivel nacional, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, estamos en Poder Judicial. Bien, a nivel provincial, porque también decía que somos un Estado federal, y federal significa que se reconoce leyes nacionales, autoridades nacionales, pero también se reconocen autoridades y leyes provinciales. ¿Sí? ¿Cómo se llama el Poder Ejecutivo o quién está al mando del Poder Ejecutivo a nivel provincial? El gobernador. Entonces tenemos gobernador, secretarios, ministros, ministro de seguridad, todo eso es la rama del Poder Ejecutivo, ¿no? Y el Poder Legislativo, así como el Congreso a nivel nacional, en las provincias se llama legislatura. Legislatura. Y según las provincias, esa legislatura puede ser bicameral, es decir, dos cámaras, diputados, senadores, o unicameral, como entiendo que hay en Chaco, por ejemplo, que se llama Cámara de Diputados, también le dicen de representantes. Corrientes tiene una legislatura bicameral, diputados y senadores. ¿Y a quiénes representan los diputados? Así como en el Congreso de la Nación, pero un nivel menos. Es decir, serían los diputados representan a el pueblo de la provincia de Corrientes. ¿Y quién manda a los diputados? Cada ciudad. ¿Sí? ¿Y los senadores a quiénes representan? A cada ciudad de Corrientes. O sea, es como la nación, pero a nivel ciudad, a nivel provincial. ¿Y quién es el poder judicial a nivel provincial? En casi todas las provincias se llama Superior Tribunal de Justicia. Hay algunas como misiones, creo que le llaman Corte de Misiones, pero es lo mismo, es Superior Tribunal. Es como una corte provincial, máximo órgano de justicia en esa provincia. Y a nivel municipal, porque somos tan federales que también tenemos autoridades localísimas, el Poder Ejecutivo se llama, Janet, este sí sabes. ¿Intendente? Intendente, ¿viste? Sabía que este sí sabe. Todos lo conocen intendente. Estadísticamente, todos me dicen intendente. Muy bien, el intendente. ¿Sí? Y el poder legislativo, bueno, dependiendo de la organización, porque en derecho público provincial y municipal reconocen distintas organizaciones según la provincia, las ciudades. Generalmente el intendente gobierna con un consejo deliberante, consejo con C, no de consejo con S. Consejo deliberante. El consejo deliberante, para los autores de derecho administrativo, en su gran mayoría, reconocen que es una especie de poder legislativo. Por ejemplo, acá el Consejo Deliberante de Corrientes representan a los distintos barrios de Corrientes, ¿no? En realidad representan a la ciudad, pero tratan de ser los más equitativos posible de dónde sale, de la representatividad que tienen, y son los que, por ejemplo, acá en Corrientes votaron a favor del aumento del transporte, ¿sí? O sea, tienen esa función de votar. ¿Pero qué votan? Leyes, pero leyes en municipales. Y acá vamos a poner la diferencia. En el municipio no hay poder judicial o no hay poder judicial independiente al menos. Ustedes habrán escuchado lo que se llama Superior Tribunal
de Cuentas o Tribunal de Cuentas. ¿Sí? Tribunal suena a justicia, sí, es una especie, es un órgano de justicia, pero depende del intendente, o sea que al no ser independiente no podemos decir que es un poder separado. ¿Está? El que te cobra la multa cuando te dejas el auto, el Tribunal de Cuentas. El que también te cobra los impuestos cuando debes, Tribunal de Cuentas. Bueno, estamos dando entonces y terminamos esta partecita que es sancionada por autoridad competente. Esas son las autoridades competentes, ¿sí? A nivel nacional, provincial y municipal. Vamos a hacer un pequeño corte, aprovechando el corte de Zoom, de 8 o 9 minutos, y volvemos con un link distinto para completar la hora de 20 minutos más. Aprovechen para hacer lo que quieran, ir a cargar agua y después seguimos 20 más. Vale, perfecto, gracias.